Bueno, muy buenos días. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Qué dicen? Aquí empezando el portal, hemos llegado a este día viernes en donde siempre nuestros especiales cobran protagonismo. Y vamos a meternos en un tema porque siempre esta particular sensación que dejan nuestros invitados aquí en el aire, que siempre nos llevan a pensar, a una reflexión, a de alguna manera sentir, ¿no? Percibir, pensar, todo lo que sale al aire. Eh, en los últimos tiempos hemos tenido, yo diría, información de divulgadores que a lo mejor hicieron tambalear algunas creencias personales, estructuras, cosas que en las cuales por ahí hace mucho tiempo que venimos parados, confiando, creyendo que las cosas son de una manera, y nos estamos dando cuenta que hay matices y hay cosas que parecieran diametralmente diferentes y opuestas a lo que pensábamos. Uno de los temas que a mí me pareció muy importante tratar, porque aquí en el aire de Mantra FM se habló de espíritu, se habló de alma, se habló de la materia, de este avatar en el que estamos todos, y que vinieron conceptos muy diferentes a lo conocido. Con lo cual, me pareció como prudente y me pareció que esto de dar lugar a todas las voces es lo más importante y que el propio discernimiento, el sentir de cada uno de nosotros se vaya, no sé si la palabra es acomodando, pero que pueda tener, echar mano también a otras cuestiones y que finalmente eso ayude a decidir cuáles son esos caminos que queremos tomar en este proceso de transformación personal. Por eso hoy especialmente lo invitamos a Fran Mateos, a quien ya lo conocen, no es la primera vez que estamos con él, ya vamos entendiendo incluso su manera de explicarnos las cosas, los nombres que se le dan a las cosas, así que es como que vamos entendiendo esa terminología que habitualmente usa aquí en el aire. Y hoy vamos a charlar sobre el espíritu, el alma, el avatar y el humano de alta conciencia. Empezar a entender, a ver cuánto por ahí se nos haya podido enredar esta información en el último tiempo. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Cada día mejor. Qué bueno. Encantado de estar por aquí. Bueno, Fran, somos un poco todo oídos, pero arrancaría con esto de tratar de entender un poco qué es esto, cómo estamos conformados, ¿no? Siempre has hablado del humano de alta conciencia, has hablado del avatar, pero me gustaría que pudiéramos hilar más fino estos conceptos, ¿no? Ujú. Del alma, ¿no? Que de algún modo también seguramente tiene un rol en este proceso de experiencia, ¿no? De la experiencia que está teniendo el humano de alta conciencia por haber elegido este avatar, ¿no? Para vivir la experiencia. Ujú. Bueno, digamos que todo lo que tenemos alrededor son conexiones. Digamos que podemos conectarnos a tercera dimensión, a cuarta dimensión, a quinta, a sexta, a séptima, que nos podemos conectar tanto a quinta lumínica como a quinta luz y que nos podemos conectar con el origen. Todos son conexiones, ¿de acuerdo? Ahora, el humano de alta conciencia está en décima dimensión y de allí no se va a mover. Décima dimensión. Cuando el humano de alta conciencia decide meterse en el juego, lo primero que hace es hacer una copia propia suya y revestirla de luz. ¿De acuerdo? Y es la que mete en el juego. Esa copia suya revestida de luz es lo que llamamos alma. ¿De acuerdo?
ese alma necesita acuerdos, necesita eh, saber qué quiere vivir. Y para saber qué va a experimentar, qué va a vivir, necesita acuerdos con entidades a las cuales llamamos conciencias sólidas. Bueno, Definamos de nuevo conciencia sólida para aquellos que por ahí es la primera vez vale. que te escuchan. Para entender claramente qué es una conciencia sólida, es la densificación de tu propia dualidad. Si tú tienes un lado, digamos, positivo y un lado negativo, aunque no sería exactamente así, ¿de acuerdo? La densificación de tu parte más negativa sería las conciencias sólidas. Con lo cual, si tú estás continuamente guerreando con Daimon, con grises, con reptilianos, con tu propio gobierno, si tú estás en una lucha constante, esa lucha realmente es contra tu propia dualidad, contra ti mismo. Por eso el dicho de que a cada uno lo acompañan sus demonios. Es así, tal cual, ¿vale? Si tú estás en un perfecto equilibrio y ese equilibrio es quinta lumínica o sexta lumínica o séptima lumínica o octava lumínica o novena lumínica, entonces en las conciencias sólidas ahí tienen muy poco que hacer contigo. Bien, a Eh, ver, un segundito, Fran, antes que sigas avanzando. Este humano de alta conciencia que hace como una réplica de sí mismo y lo envuelve, el humano de alta conciencia es lo que nosotros conocemos como espíritu. sí, Ok, sería eso. bien, Lo que nosotros conocemos como espíritu es el humano de alta conciencia. bien. Y aquí vamos con esto. Todos los espíritus que deciden hacer esta experiencia tienen el mismo grado evolutivo o tienen la misma tasa vibratoria, digamos, porque si todos venimos, si todos los humanos que estamos encarnados tenemos este humano de alta conciencia, ¿cómo es que vemos tanta diferencia en el accionar y en los niveles de conciencia? ¿Qué es lo que nos empieza a generar esas diferencias? Primero, no genera esas diferencias lo que queremos experimentar. Y segundo, nos genera esas diferencias el personaje. ¿Qué es quién? El personaje es cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo como Fran Mateo soy un personaje. Como humano de alta conciencia soy Anken. Es simple de comprender. Tú tienes delante tuya 5 vasos. En esos 5 vasos has puesto el mismo perfume. Tú estás observando los vasos y ves que hay 5 vasos distintos. Les puedes poner etiquetas, que sería el personaje. Los puedes pintar de colores, que sería el personaje. Puedes hacer uno más corto y uno más largo, sería el personaje. Pero todos ellos tienen el mismo perfume. Y si te pones la nariz encima, no puedes distinguir ninguno de ellos, porque todos tienen el mismo perfume. Ese perfume es el humano de alta conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la separación? Está en el de dónde te estás viendo tú. ¿Dónde se puede considerar que uno es más que otro? Simplemente en el desde dónde se está percibiendo. Si tú te percibes como humano de alta conciencia, no es que seas superior al que hay al lado tuya, es que el que hay al lado tuya se está identificando con su personaje y tú te estás identificando directamente como humano de alta conciencia. ¿De acuerdo? Ahora, hay esa capacidad, pero vayamos a un grupo de humanos, no vayamos a toda la humanidad, vayamos a un grupo de humanos. En un grupo de humanos, en una ciudad, tenés distintos tipos de conciencia. Está no sé,
como quiera llamarlo, el correcto, lo correcto, el que roba, el que mata, el que hace servicio, digamos, en ese accionar del avatar, del personaje, ¿sí? ¿Por qué se diferencia? Porque si todos esos reconocieran que son humanos de alta conciencia, Se acabó la automáticamente diferencia. desarmarían los personajes y dejarían de hacer todas las barbaridades que muchos de ellos hacen, ¿no? Correcto, Es correcto. correcto. Ok. Pero, ¿y quién decidió entonces? ¿Cómo decidió el que hoy es un asesino o el que hoy roba? ¿Desde dónde decide esa elección de vida, digamos, ¿no? Desde el humano de alta conciencia. O Es sea, el el humano de humano de alta alta conciencia dice, conciencia, voy a bajar a la tierra a matar. sí, está experimentando. Es que, a ver, si tú te compras un juego de realidad virtual y estás matando gente por ahí, ¿eres tú? Sí. ¿Y qué estás haciendo? He decidido comprarme un juego donde simulo que estoy matando gente. Pues es igual. Es que lo que nos falta es quitarle toda la parte del dramatismo que te crea el torbellino de la emocionabilidad. No estoy diciendo ahora que la gente coja una pistola y se lía a matar gente. Estoy diciendo que el humano de alta conciencia que vino para experimentar eso, lo tiene que experimentar. Bien, Y si no lo experimenta ahora, lo va a experimentar mañana. Y si no lo experimentó ya o lo experimentará en un futuro. Pero lo va a experimentar porque es lo que ha venido a experimentar. ok. Después te tengo que preguntar, ¿cuál es la necesidad o de dónde nace la necesidad de experimentar ser un asesino? Expandir conciencia. ¿Siendo un asesino? ¿Por qué no? ¿Por qué A no? ver, a ver. En la historia de la humanidad ha habido asesinos que han cobrado por lo que hacían. Y nadie ha puesto una pega. ¿Sabes quién son? Los militares. Los militares matan cobrando y nadie les pone una pega. La policía mata y cobra y nadie le pone una pega. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues el humano de alta conciencia que quiere venir a experimentar matar, elige de qué forma quiere hacerlo, si como policía, si como militar, si como psicópata, si como presidente de un gobierno, que los presidentes de gobierno también matan. Lo único que pasa es que ellos aprietan un botón y ellos quedan como libres de culpa. O promulgan una ley que muere un Que montón de muere gente. gente, Sí, sí, sí. pero quedan libres de culpa. ¿De acuerdo? Entonces, todos, absolutamente todos, hemos matado, hemos violado, hemos robado, hemos hecho de todo porque estamos jugando dentro de este juego. Bien, ahora, ¿qué rol cumpliría el alma, como dijiste vos, que es esa ¿Sí? réplica de humano de alta conciencia, revestida en luz, ¿no? Es la función de esa alma, de esa réplica, es que ella es la que va a hacer los contratos o los acuerdos. ¿Con quién? Porque, como te he dicho, con la conciencia sólida. Con con Satanás, con Lucifer, con el arquitecto de la Matrix, con Cthulhu, con Grises, con quien sea, dependiendo de la jerarquía. Dame un Y ejemplo, dame un ejemplo así concreto, como una encarnación de una situación. ¿Cómo sería hacer ese acuerdo? pues tú te presentas ante el arquitecto de la Matrix o te presentas ante Yahvé y le dices que quieres vivir tal experiencia y él te dice, vale, pues para vivir tal experiencia tienes que densificarte. Y para densificarte, yo tengo aquí un contratito muy bonito, tú me pones tu firma y yo te permito que te densifiques para poder experimentar eso que quieres hacer. ¿Qué ocurre? Que esa es la base.
Luego, a lo largo de los miles de millones de retornos que llevamos todos, la cosa se va complicando, porque O- cada vez que nosotros hacemos una petición, ya sea a la Virgen, ya sea al Cristo, ya sea al Dios de turno, ya sea quien sea, cada vez que hacemos una petición, estamos haciendo un nuevo contrato. a ver, ¿cómo se hacen las peticiones? ¿Se hacen Una antes de plegaria. encarnar? ¿La petición es antes de No, encarnar? No, no. es Las durante, peticiones ya se hacen aquí. ahora. Por eso, ¿cómo sería, cómo se entiende esa petición? Por ejemplo, Muy simple. Tu hijo está enfermo y tú quieres que tu hijo se se cure. sane. Sí. Tú eres muy espiritual, ¿ok? Te vas a la iglesia, enciendes una vela y le pides al santo de turno que tu hijo se cure. Y tu hijo a los 2 días se cura. Y tú piensas, me ha escuchado, pero no es que me ha escuchado, es que en ese momento has firmado un contrato y has presentado tanto a ti como a tu hijo como aval de ese contrato. Bueno, momento de este punto. A ver, eh, ¿por qué a algunos no se les cumple? ¿Que hacen lo mismo? ¿Le piden al mismo santo? El santo escucha a uno y no escucha al otro. O sea, un hijo permanece enfermo y el otro se cura. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí generalmente lo que pasó es que hay más contratos por medio. Y a lo mejor el que no se ha curado es porque ya tiene un contrato que hay que cumplir sí o sí. Y entonces la entidad de turno dice, ah, este contrato hay que cumplirlo, así que este va a permanecer con la enfermedad. Y el otro puede ser la primera vez que va a hacer ese contrato y entonces le aceptan hacer el contrato. Mira, cuando tú compras una medicación, esa medicación tiene efectos secundarios. ¿Nunca te has planteado por qué tiene efectos secundarios? Sí, por eso no las tomo. Pues tiene efectos secundarios porque son lo que va a generar como contratación, las enfermedades que va a generar como contratación, lo que tú estás curando en ese momento. Bueno, pero no siempre son posibles. Bueno, te lo eh, ponen como posible efecto claro, secundario. ¿Sabe la diferencia? Que esos efectos secundarios pueden ocurrir en cualquier momento de tu vida y que cuando te ocurran, tú ya no los vas a achacar a la medicación que tomaste, claro, eso los vas a seguro. achacar a otra cosa. Entonces, nunca va a poder decir, esto me ocurrió porque tomé aquello aquel día, a Ok, no ser que hayas hecho todo el proceso en conciencia y cuando te llegue tu propio pensamiento cuántico te esté diciendo ya, esto viene de aquello. bien, Fran, para un punto. Si cada vez que nosotros hacemos una petición, pedimos una protección, algo común, ¿no? Le Claro, pedimos a San Miguel Arcángel, lo prendemos, o sea, estamos como reforzando estos contratos. sí. Ahora, ¿cuál es el precio de que, por ejemplo, no sé si para todos es igual, pero si yo pido protección, a quien sea, cualquier santo, un arcángel, lo que se me ocurra, un ángel, lo que sea, yo pido protección y la protección llega, ¿no? Hay gente que tiene historias, ¿no? Que dijo, Sí, uy, sí. pedí protección y no me vieron, pasé desapercibido. ¿Qué entra en juego? O sea, está bien, yo recibo protección, no me pasa nada ante una situación difícil, pero ¿cuál es la paga por esa protección? La paga es tu energía, la paga es los retornos que vas a tener que hacer enlazado con esa entidad, en los cuales esa entidad puede hacer contigo lo que le plazca. Por Ahí. ejemplo, Por ejemplo, cualquier cosa. Mira, a una mujer la pueden dejar embarazada
esas entidades. Eh, a un niño lo pueden estar torturando todo el tiempo que haga falta. Estamos hablando de en cuarta dimensión, no estamos hablando de en tercera, que es una proyección, ¿vale? En cuarta dimensión lo pueden estar torturando o pueden hacer lo que quieran con Ok, él. ¿y ¿Por cómo qué? sabes que eso está Porque le pasando? pertenecen. Sí, pero ¿cómo sabes que eso está pasando si en tercera dimensión no hay ninguna manifestación sobre eso? ¿Cómo sabes que eso puede estar pasando? Por el malestar que está viviendo o que percibes aquí en la proyección. Ok. ¿Ok? Bueno, igual, bueno, ahora vuelvo a un punto que no es menor. El alma, que es una Mm, proyección de la mm, conciencia, de la alta del humano de alta conciencia que somos, que es el que hace los acuerdos antes de encarnar, ¿no? ujú. ¿Qué tarea tiene a lo largo de la vida? O sea, quien hace los acuerdos o los refuerzos es el alma todo el tiempo. Cuando yo pido protección es mi alma la que va. ¿Y con quién hace el acuerdo? ¿Con quién estamos hablando que hace el acuerdo? Mira, todos hemos oído hablar en algún momento de un pacto con el diablo, ¿vale? Cuando se hace un pacto con el diablo, lo que se le entrega es el alma o una copia del alma, ¿de acuerdo? Y la función es la misma. El diablo coge ese alma, esa energía, y hace con ella lo que considera oportuno. La diferencia de hacer ese pacto con el diablo por, no sé, por poder cantar o hay muchos actores, cantantes que hacen ese tipo de pactos para llegar a la fama, ¿vale? Eso no solo le afecta al que hace el pacto, le afecta a toda la familia del que hace el pacto. Y entonces empiezan a ocurrir desgracias en la familia. Y nadie entiende por qué. La madre se muere o el hermano se muere. A Se él no le ocurre enferman. nada porque él está protegido por esa entidad, en esa existencia. Todo Pero esto la, en la previa de encarnar, ¿no? Estás diciendo. no, ¿O te no? estoy hablando de cuando está aquí, Ya está encarnado, ok. ya está encarnado. Y entonces lo que hace, lo he visto y en el mundo de la música se ve muchísimo. Se ve a cantantes que no eran nadie y que de buena primera dan un cambio tremendo y espectacular y se convierten en cantantes súper famosos. Pero a cambio están laborando para esta entidad. Bueno, pará, porque muchos de los que te pueden escuchar pueden decir, ay, a mí me encantaría ser famoso, ¿eh? O a mí me encantaría tener tal, A ok, mí no. pero no por eso, a ver, yo, digamos, a mí no se me presenta nadie delante o una situación como para hacer ese pacto, como tú dices, con el diablo. O Pero lo sea, hay. Que a ti y a mí no se nos pase por la cabeza, no digo nada. Pero lo hay. Por ejemplo, tenemos el caso del cantante Eminem, tenemos el caso de Cristina Aguilera, de Madonna, tenemos el caso de grandes estrellas que tuvieron un antes y un después. ok, cuéntame cómo han hecho eso ellos, porque cómo llegan, no digo para promover que hacerlo, sino si en tu deseo más profundo es ser, tomo el caso de Madonna, para tomar un caso, que ella quiso ser, ¿cómo llegó a eso? ¿Qué hizo? ¿Mató animales? ¿Se Rituales fue a buscar un satánicos, brujo? ¿Se fue a buscar un mago? ¿No? Porque no sí, todo el mundo se le concede ese deseo. un mago negro. Tiene que haber primero, una necesidad de experimentarlo, porque también lo están experimentando. También son humanos de alta conciencia que están experimentando vivir esa experiencia, ¿de acuerdo? Pero eh,
digamos, que tiene que tener mimbres para que estas entidades puedan currar con ello. Por ejemplo, Madonna es alguien que prácticamente desde la base ya estaba actuando de esa forma. Pero si tú coges a la Madonna de Lucky Virgin y coges a la Madonna actual, te Sí. darás cuenta que la actual está completamente deformada. Sí, no, no, y aparte muy distintas, pero también han pasado años entre la Madonna Like a Virgin que la de ahora. Han pasado Sí, años, ¿no? pero la forma de cantar, el espectáculo que lleva, Sí. es para directamente entregarle, digamos, eh, la energía de la gente que va a sus conciertos a una entidad determinada, Bien. Eh, Fran, con la pará, cual porque, ella ha pactado. bien, entonces acá viene una pregunta que me encanta que recién publicaron en acá en las redes. Entonces, de esta manera se entendería que tener éxito es el único camino al éxito es pactar con el diablo. O sea, toda esta historia pasa por ahí. A ver, vivimos en el mundo de las conciencias sólidas. Aquí nadie llega a lo alto si no ha sido a través de esos rituales y de esos pactos. Nadie. Mira, Entonces sí, es así. El éxito, en mayor o en menor medida, hay una especie de pacto. sí, cógete Hollywood. Cógete cuánta gente de Hollywood ha llegado un momento, se ha arrepentido y ha empezado a hablar de lo que se estaba haciendo en Hollywood. Y son rituales. Ok, pero ¿son éxitos a qué nivel? Porque tú puedes ser un padre de familia, eres un No, maestro, o sea, estamos hablando, no sé, has hecho dinero, por ahí, qué sé yo, digo cosas que no estamos hablando de ese éxito, estamos hablando de un éxito de mucha trascendencia, ¿no? fama, Fama. fama, poder, dinero y sexo. Eso es lo que se mueve ahí. ¿Vale? De tal forma que cuanto más fama tienes, más dinero vas a recopilar, más éxito vas a tener y más sexo va a poder utilizar. Y es siempre igual. Se lo podría resumir todavía más en más dinero, más poder, más poder, más dinero. ¿Vale? ¿Y cómo quedan nuestros bolsillos? El bolsillo del humano de alta conciencia que tuvo, digamos, la idea de venir a encarnar para ser una buena persona. O sea, ya es como, ¿no? O sea, yo Ese es, decidí en esta vida ser periodista, ser bueno, qué sé yo, y resulta que como no gestioné ninguna negociación, yo la llevo de perder. mira, te voy a poner mi caso. Anken ha tenido muchos retornos, mucha existencia, estando en la élite mundial. ¿Ok? Manejaba información de alto Calibre. privilegio y de alto secreto. ¿Ok? Realizaba rituales, porque era parte del juego en el que estaba metido. En esta existencia, Anken decidió ya dejar de jugar ese juego. ¿Qué ocurre? Pues automáticamente te bajas del pedestal. Empiezas a manejar mucho menos dinero, eres muchísimo menos famoso, eres pues un divulgador normal y corriente, ¿vale? Ahora, vete a grandes divulgadores que dicen tres palabras y tienen millones de De seguidores. seguidores. Sí, o sea, ¿Qué están haciendo? hoy ser un influencer o ser un youtuber influencer sería como parte de este pacto que estás diciendo que uno puso en juego. Correcto.
correcto. Antes eran pues, actores, presentadores de televisión y ahora un influencer empieza a tener ya tanto poder como ellos. Con lo cual hay influencers que están completamente, nosotros lo llamamos la disonancia controlada, es decir, son influencers dentro del mundo de la disonancia, pero que están ya controlados por las conciencias sólidas para mandar los mensajes que mandan. Generalmente son influencers, por ejemplo, tremendistas, que te hablan de que estás en una lucha constante, de que esto es un infierno, de que has sido atrapado, pero realmente el, el que conoce la verdad de todo este juego entiende perfectamente que nosotros no podemos ser atrapados porque ni siquiera el humano de alta conciencia entra en el juego. Entonces, ¿cómo va a ser atrapado? No puede ser atrapado nunca. ¿Para Se- a quién llamas atrapado? Momento, ¿a quién llamas atrapado? Atrapado es lo que se va, lo que se dice por ahí de que el, el espíritu fue encadenado a la materia porque Ah, el alma le engañó. ok, acá llegamos a una nueva. Para que me acomodo un poquito. Espera, espera, Claro. espera. Ok. Con esto querés decir que no todos los espíritus y o, vamos a usar términos tuyos y palabras que conocemos, o humanos de alta conciencia están atrapados en este juego holográfico, digamos, ¿no? Es que nadie está atrapado en el juego holográfico. Todo el mundo puede salir del juego holográfico cuando realmente quiera hacerlo. ¿Es Y así? no te, sí, y no te estoy hablando de un suicidio. A ver, ¿por qué crees que diferencia entre el mundo de las conciencias sólidas y el holograma? El holograma es el juego original. El mundo de las conciencias sólidas es una parte de ese holograma donde no, eh, las conciencias sólidas nos hicieron creer que era lo único que existía. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú ya eres consciente de ese hecho, tú puedes elegir salir del juego de las conciencias sólidas. ¿Qué Por sería ejemplo, qué? ¿Qué sería hacer qué? pues dejar de pagar impuestos, por ejemplo. Dejar de cumplir con lo que te ordenan. La palabra impuesto viene por imposición, con lo cual, si tú llegas a comprender que la única autoridad que hay sobre ti eres tú mismo como humano de alta conciencia, ¿a quién le tienes que Bueno, pero rendir pará, pleitesía? todo lo que vos, entiendo el punto que vas, pero hay una cosa que es cierta. Estás en un juego en donde tiene reglas. Y aunque yo me dé cuenta o ya no me gusten las reglas del juego, ¿qué hago? ¿Tengo que romper un pacto? ¿Tengo que desencarnar? ¿Cómo me muevo en un juego que tiene reglas rompiéndolas? O sea, es poco inteligente. Y ¿No? voy a esto, ¿por qué tengo que, o sea, dejo de pagar de impuestos si tengo 10.000 multas y reclamos y todo lo demás? O sea, ¿cómo? Digo esto como también seguramente otras cuestiones que entran en el juego, pero por ahí es más gráfico entender lo del dinero, ¿no? Ujú. Es decir, ¿cómo te mueves en un mundo que ya está reglado de una manera con la conciencia de alta conciencia y siendo inteligente con las reglas del juego? Es que aquí solo hay dos reglas en el juego. Dos, que son, no robarás una existencia a nadie, no le robarás lo que posee otro y no robarás una inocencia. Tres reglas entonces. Al final es no robarás, ¿vale? Al Repetímelas final de nuevo, ¿no robarás? no robarás una existencia a otra, es decir, no matarás a No nadie, matarás. Por eso, vamos a ponerlo fácil. Uno sería, ¿no no, matarás? no robarás la materia de otro humano de alta conciencia, es Ok. decir, No te quedas con nada de nadie. claro,
y no robarás una inocencia, es decir, no violarás a nadie. Respetando esas tres reglas, ¿Qué pasa? pues que lo demás es inventado. Respeto esas tres reglas y ¿qué pasa con mi propia realidad? Dejo de ser, porque antes dijiste que una de las maneras de pagar con los contratos de las conciencias sólidas era a través de la energía. Si yo respeto estos tres puntos que decís, ¿dejo de ser alimento como lo planteaste o no? Si lo hace en equilibrio, perfectamente. ¿Y qué pasa con mis pedidos? ¿Qué pasa si yo todas las noches le rezo a mi ángel de la guarda para que me proteja? Ahí, Pues que ya no lo estás haciendo en equilibrio. Si tú haces una existencia en equilibrio, no tienes que pedirle nada a nadie. Es decir, no te tienes que sentir inferior a nadie. No hay nadie que pueda tener el control, el poder sobre ti. Tú eres tu propio soberano. Tú tienes el control de toda tu existencia. Tú generaste el juego y como tal, tú eres, como humano de alta conciencia, el que sabe cómo va el juego. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú quieras. Cuando tú ok. decides acabar Eso, con el juego se acaba. hasta que yo quiera, es esta famosa rueda de encarnaciones, ¿no? Sería estar en Sí, esta entrada al juego con esta rueda de encarnaciones. Perfecto. ¿Y cómo es que esta rueda de encarnaciones sería la paga un poco, ¿no? Porque vamos a suponer que yo decidí en esta encarnación ser ladrona y asesina, ¿no? Y no quiero ir por ese camino. Eh, lo hago, la paso mal, presa, lo que vos quieras. Me muero. En la siguiente encarnación, vengo a ser víctima, esto que siempre nos han enseñado que de alguna manera los que hoy padecen es porque están, siempre lo escuchamos como que están pagando, pero acá digo, bueno, ahora quiero equilibrar, yo como humano de alta conciencia, ya vine, hice de mala, ahora quiero hacer de víctima. ¿Es así? ¿Así funciona? sí. O, o eh, cuando tú decides entrar al juego y tu alma, tu humano luz, ha hecho el acuerdo con la entidad determinada, a ti se te mete en un árbol genealógico por vibración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ese árbol genealógico están todos los que quieren vivir la misma experiencia que tú, pero desde diferentes puntos. Es Claro. decir, lo puedes vivir como víctima o lo puedes vivir como verdugo. ¿Qué ocurre? Pues que como tú bien dices, si yo ya he vivido la experiencia como verdugo y me apetece vivirla como víctima, pues la viviré como víctima. Si yo quiero vivirla como la madre de la víctima, pues seré la madre de la víctima. Si yo la quiero vivir como el hijo de la víctima, pues seré el hijo de la víctima. ¿Entiendes? Pero siempre será el humano de alta conciencia el que tenga la última palabra. La conciencia sólida, cuando el humano de alta conciencia ha tomado realmente conciencia de quién es, o sea, ha conectado realmente con su esencia, ¿vale? Y toma una decisión, las conciencias sólidas no pueden hacer nada contra él. ¿Y por qué se habla del espíritu encadenado, especialmente desde la sabiduría hiperbórea? Porque se despista a la gente, por llamarlo Pero no es suave. así. El espíritu, o sea, el humano de alta conciencia no hace No la está elección de cada encadenada a la materia. encarnación. Correcto. Y no entra aquí, con lo cual, ¿cómo va a estar encadenado en la materia? No entra a la materia. No entra a la materia. Mira,
y qué papel tiene el alma, momento, con con ese espíritu o humano de alta conciencia? O sea, El, a- ¿cuál es el rol del alma entonces? ¿Siempre el- gestionar? el rol del alma es permitir poder estar aquí dentro para poder jugar al juego. Ese es el rol del Pero tiene alma. un rol más, no sé cómo decir, altruista, tiene un rol, porque ya viene, si es un holograma o si es una extensión del humano de alta conciencia, viene con un perfil, digamos, no viene un asesino, viene con unas condiciones de conciencia o lumínicas que, No puede entrar con condiciones lumínicas. ¿y cómo entra? Pelado. Entra revestido de luz. ¿Y ¿Y de qué la juega? O sea, ¿de qué la juega? Pues siempre se nos dice, tienes que entrar en contacto con el alma, tienes que escuchar a tus... O sea, ¿de qué la juega? ¿Con quién voy a hablar si no trae nada? Mira, te lo voy a resumir fácil. Hay seres humanos que no tienen alma. Vamos de nuevo, otra vez. Pero no son humanos. Pará, no, no, ok. No, 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 Ya no, te no, entendí, no, pero no... no, 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 no. Pero es que hay mucho romanticismo en toda esta historia. Una de las principales funciones del alma es utilizarla en los pactos con el diablo, con Satanás, con Lucifer, etcétera, cuando ya estamos aquí encarnados. O Perdón, para, una cosita. ¿Siempre los pactos se hacen con lo malo? ¿Con lo oscuro? ¿No hay es, pactos que yo pueda hacer con algo más lumínico? es que tú no puedes pactar contigo misma, no te hace falta. Bueno, con otros humanos de alta conciencia, con la fuente, como también se usa el término, con Pero esos son, Dios, ¿con quién? esos son acuerdos, pero esos son acuerdos de tú a tú, no son acuerdos en los que tú tienes que rendir pleitesía al que te va a dar algo a cambio. Es como si estuviéramos hablando de trueque o de pedir un crédito a un banco. Ok. Cuando tú vas a pedir un crédito a un banco, tú te tienes que humillar ante el banco para que el banco coja el dinero que es tuyo realmente y te haga creer que te lo está prestando. Sin embargo, si tú haces un trueque con otro humano, estás cambiando esto por esto. Pero ahí no hay ninguna pleitesía, ninguna plegaria, ni nada que le tengas que pedir al otro. Tú tienes esto y yo tengo esto, yo te lo cambio y tú me lo cambias. Ya está. Bueno, ¿Entiendes? entonces, sigamos con la otra parte, ¿no? O sea, con el rol que tiene el alma para con nosotros, para con el avatar, con el personaje, como quiera llamarlo, pero con esto que se ve en tercera dimensión. Siempre se nos invitó a entrar en ese contacto con el alma. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿El alma no habla y no escucha? O sea, ¿qué onda? No. Hay que hablar con la conciencia o con el humano de alta conciencia en todo Eh, caso. Pero no es que no es hablar, es que es otro de los bueno, grandes entrar en errores. contacto, ponerle el nombre que quieras. O sea, Es una conexión contigo mismo. bueno, pero por algo el humano de alta conciencia no puede entrar en contacto conmigo porque no daría la frecuencia, ¿no? O sea, Porque eso me queda reventaría todo. Toda perfecto, la pero para eso materia está el alma. El reventaría. alma es el Claro, mensajero. claro, El alma es el mensajero. Bien, claro. ¿por qué hay personas que no tienen alma? Dame esa, por favor. Porque no la necesitan. ¿Es bueno o malo? Es una experiencia más. Pero es una persona vacía, sin alma, porque uno a veces cuando No, dice, no, es una no, no, persona no, no, vacía, no, eso no no, no, tiene no, alma, es no, como no, un... no, 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 no. Pero, Humanos de alta conciencia, experimentando. Pero hay humanos que dentro de su experimentación quieren vivir el entregar el alma al demonio y hay humanos que dentro de su experimentación no quieren vivir eso, con lo cual no le hace falta el alma. ¿y qué hacen con el alma? La botan. El alma se queda arriba, ya está, o dentro, pero no sale, No tiene accionar, eso es lo que querés decir. claro.
Ok, ¿cómo sería el accionar del alma entonces? ¿Cómo podemos identificar ahora nosotros que te estamos escuchando si mi alma está activa o no? Dime. Tú tienes conciencia, tienes humano de alta conciencia, ¿vale? Si tu alma está activa, si tu alma estuviera activa, estaría utilizando para hacer algún tipo de pacto ritual con una entidad para que te diera una premisa a cambio. Es que es la única función. Es que todo lo demás es, como yo digo, romanticismo. O El sea, el alma alma es un tiene contratista. mucho romanticismo. La alma gemela, Eso. Ahí está. Mira, trajiste otro claro, tema. tiene mucho romanticismo. Entonces, por ahí se confunde mucho a la gente. Incluso, ya te digo, le han puesto el gran honor de ser el que engaña al espíritu y lo encadena en la materia. Bien, vamos a Imagínate. suponer que toda esta información llega a una persona que entiende o tiene claro que ha hecho pactos. ¿Se puede romper un pacto o ya una vez que hiciste un pacto en esta encarnación estás complicadito? Mira, el pacto más grande que se hizo en este holograma lo hicieron el pueblo elegido con Baphomet. ¿Con quién? Sí, Baphomet, Yahvé, Ok. ¿vale? Ese es el pacto más grande que se hizo. Ese pacto, fíjate, se hizo voluntariamente por el pueblo, eh, digamos, el pueblo elegido, e involuntariamente por parte de Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que conforme el pueblo elegido diga en cualquier momento, nosotros no aceptamos ya este acuerdo, el acuerdo se rompe, el pacto se rompe. Pero para eso lo tiene que hacer todo el pueblo elegido. Con que uno diga que yo sigo, no se rompe. Fíjate que va más lejos. Todos los años se repite un acto en el mundo, A ver. en la religión cristiana. Todos los años se repite la Semana Santa, se hace la Eucaristía, se come el pan y se bebe el vino. Ese momento es el refrendo del pacto. Si la humanidad, cuando llegara ese momento, estamos hablando de 2.000 millones de cristianos, ¿de acuerdo? Si la humanidad, cuando llegara ese momento, no refrendara ese pacto, automáticamente el pacto que le da privilegio al pueblo elegido desaparecería y la humanidad quedaría libre completamente de ese pacto. Bueno, eso no va a pasar. Digamos, eso es casi imposible que pase. Claro, Pará. pero eh, ahora cógelo a título personal. O sí. sea, particularmente si tú has hecho un pacto, lo que hoy por hoy se conoce como consentimiento tácito, y tú no eres consciente de lo que has hecho, en el momento que tú te muestras consciente y conscientemente quieres eliminar ese pacto, el pacto se rompe Bien, ¿y qué pasa? automáticamente. ¿Y qué pasa con la vida personal? Suponete, voy al ejemplo, para que bien gráfico, un influencer hoy, ¿no? O una Madonna, no sé si es posible. Se da cuenta de toda esta situación y quiere romper el pacto. ¿Qué debería hacer y qué tendría como consecuencias? ¿Se muere como una vieja decrépita? ¿Se pierde todo el dinero, la fama? O sea,
crees tú que tiene como consecuencia la necesidad o la idea de romper un pacto? Lo pongo en Mira, personajes así grotescos, pero lo podemos llevar a nuestra propia vida esto, ¿no? te voy a dar un ejemplo muy simple. En la medida en que tú te crees la culpa por lo que has hecho, así será el infierno que vas a vivir. Es decir, si tú has estado engañando a la gente, si Sí. tú has estado desviando a la gente y llegado un momento determinado tomas conciencia de lo que has hecho y automáticamente te perdonas por lo que has hecho, eso desaparece. Si tú en ese momento te sientes culpable, te cargas esa cruz a la espalda y ya no la sueltas, el tiempo que tardes en perdonarte será el tiempo que estés viviendo el infierno que estés viviendo. Bueno, pará, con esto que estás diciendo vos ahora me cabe pensar que las culpas que tenemos son las hacedoras del infierno o vida que tenemos. Pues digo, lo pongo en Correcto. infierno porque por ahí hay gente que, ¿no? Digamos, pero acá habría que erradicar la culpa. Pero para erradicar la culpa de mi vida, porque esa culpa me crea una realidad, yo debiera romper pactos, pero para romper pactos, a ver si entiendo bien, también debo reconocerme como un humano de alta conciencia y que ya no quiere vivir más esta experiencia. Claro. Así de fácil, ¿es? Tal cual, tal No, cual. va, me voy. No, me voy. Ah, no El- puede ser tan... no, en tu mente eso es imposible. En el sentir eso es automático. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estamos acostumbrados, porque las conciencias sólidas se encargan de ello, de creer que todo tiene que ser complicado, todo tiene que ser lo más complicado posible, pues cuando alguien te dice esto es así y con esto simplemente estarías saliendo, dices, no puede ser, no puede ser tan fácil, pero es que lo es. Es así de fácil, es tomar conciencia de que la culpa, el odio, la rabia, todo eso no eres tú. Pero se polariza la realidad, sacándome la culpa de encima, se polariza la realidad en la que vivo. Vamos a Sacándote suponer que la si culpa, yo, claro, pero si yo robé o yo hice cosas, no sé, que a mi modo de ver no estuvieron bien y eso me ha generado culpa. El solo hecho de erradicar esa culpa, que de ahora vamos a ver cómo me la saco encima, ¿no? Porque ese es otro capítulo. eh, ¿Estaría polarizando mi realidad? O sea, si estoy viviendo hoy en pobreza, no la paso bien, ¿cómo se entiende? ¿Estaría no, cambiando? es que tú misma estás hablando de dualidad. Va más allá. Lo que haría sería unificar tu existencia. Dejaría de haber polaridad en tu vida porque ya no habría bien o mal, habría un equilibrio. Ya no habría una riqueza y una pobreza, existiría una abundancia. Ya no serían los ángeles y los demonios, sería la conciencia. Se unificaría. Por eso nuestro cerebro pasaría de funcionar lado izquierdo, lado derecho, a funcionar como un solo cerebro. Y ese es el cerebro cuántico. Fran, Siempre se sí. nos dividió por eso. Esa es la auténtica división de la Torre de Babel. Son, no es que fueran diferentes idiomas, fueron diferentes percepciones de la realidad. La realidad es una y Bien, al tomarla de una o de otra forma de percepción,
la vemos de una o la vemos de otra forma, pero es nuestra percepción. Bien, Fran, acá surgen preguntas, como comentarios un montón, no puedo traer todos, pero preguntan, ¿cuál es el pueblo elegido? Los Volviendo al tema. sionistas, los sionistas es el pueblo elegido, los házaros es el pueblo elegido, que en su momento se metieron dentro del pueblo de Israel, se metieron dentro del pueblo judío, pero que no son la totalidad del pueblo judío, ni mucho menos, que son solo un grupo extremista que se cree que su Dios Yahvé les dio todo el poder para subyugar a toda la humanidad, que con el paso del tiempo fueron haciéndose con las multinacionales, con las religiones, con la economía, con todo el sistema, y ellos son los encargados de poner en marcha todo este mundo de las conciencias sólidas. Son como los intermediarios de las conciencias sólidas aquí. Por eso una de sus principales funciones, y lo podrás ver claramente, es la de ser intermediario. Son banqueros, son discográficas, son el típico intermediario, son los grandes lobbies que cogen, por ejemplo, información y la venden. Son los que tienen todo el control y todo el poder del mundo de las conciencias sólidas. Bien, No estamos hablando del holograma, estamos hablando del mundo de las conciencias sólidas, que como te decía es solo una parte del holograma. y que no es tan holograma, ¿no? Es tangible, es un mundo tangible. El mundo de las conciencias sólidas para nosotros es tangible, pero Claro, donde vivimos. claro, es tan tangible como si tú estás en el centro comercial de turno y te metes donde están los espacios de realidad virtual, te pones tu casco de realidad virtual conectado a tus sentidos y te pones a jugar a un juego. Esa es la tangibilidad que tiene realmente el juego del mundo de las conciencias sólidas. Porque realmente donde estamos existiendo, como siempre te digo, es en la cuarta dimensión. Bien, Fran, ¿cómo podríamos, a ver, identificar los pactos que hemos hecho? Es muy difícil porque Ah, son no, millones y no, millones y no. millones y millones. Pero, La, pero, la mejor forma de cerrar todos esos acuerdos y todos esos pactos es haciendo un bloque común. Como si vas a tu perchero y coges toda la ropa que tiene, la unes toda, absolutamente toda. Ahora extraes lo más, digamos, lo que te ha llenado como experiencia, porque lo has vivido en alta vibración, y es- coges todo lo demás, lo metes en una gran burbuja, en una gran bolsa, y haces desconexión, transformación y fuera. ¿cómo? Pará, ok, entendí el ejemplo. ¿Cómo se traduce eso en mi propia realidad? ¿Cómo se En, traduce eso en lo práctico? en tu propia realidad es coger, por ejemplo, coger el vídeo de conversación con la conciencia, ¿vale? Que lo tiene en pastilla roja, por ejemplo. Coger ese vídeo, que son unos 19 minutos, y tomarlo como si fuera una plataforma de lanzamiento al sentir. Y una vez que estás ahí ya, como si hubiera entrado en una meditación, cuando ya estás ahí en el sentir, coges y empiezas a percibir todos tus retornos como si fueran esos trajes. Cada uno de esos retornos tienen unos contratos asociados, ¿vale? Y tú lo que vas a hacer es juntarlo todo
para poder trascender lo que no fue correcto, lo que fueron los acuerdos, los pactos y todo eso que estuviste haciendo, las plegarias, los sacrificios, todo, absolutamente todo lo que estuviste haciendo, y lo metes en esa bolsa como si estuvieras haciendo limpieza del ropero. ¿Y qué pasa después? Pues te vas a sentir liberada. ¿Tan así? Sí, ¿Solamente liberada? es que es bastante. Ok, Empezar a sentirte liberada de bien. toda esa historia ya va a ser algo grande. Luego, lo que deberías de hacer es, si ya has quitado todo eso, porque ya la has hecho burbuja de contención, ya has hecho desconexión, transformación, ¿qué te queda? Te queda el primer viaje que hiciste aquí. ¿Que sería la primera encarnación? Sí. Y ese primer momento viniste con potenciales, con herramientas, con la experimentación que querías vivir originalmente, ¿ok? Y a partir de ese momento puede ocurrir de todo, porque puedes empezar a escuchar tu nombre de alta conciencia, puedes escuchar el nombre de ese niño, O puedes sea que, empezar... no, pensaba que la primera encarnación entonces que tuvimos fue la encarnación de máxima potencialidad. Claro. Ahí es cuando venías absolutamente con todo. ¿Y Es eso cuándo fue? después. O sea, ¿cuándo fue en la historia de la humanidad? Porque en realidad lo que se ve es como, ¿no? Ha habido una evolución. Mira, yo particularmente llevo como unos 8 billones de retornos aquí, que no tienen por qué ser en este holograma en particular, que pudo ser en otros hologramas distintos. ¿Ok? Cada retorno pongo una media de 120, 150 años. Imagínate cuánto tiempo llevamos. O sea, todo lo que te han contado de que si la antigüedad el planeta son 5 millones, creo que son 5.000 millones de años o una cosa así. Y todo eso es puro cuento. Pero si te dijera que viniste ayer, porque el tiempo realmente no existe y porque todo es simultáneo, Es válido. claro, Para la manera en que nosotros percibimos el tiempo sería válido, ¿no? claro, Que el mundo empezó conmigo, casi podría decir. claro. A ver, déjame entrar en otro punto, pues podemos seguir un poquito más hoy. ¿Sí? Quiero entrar en Ah, otro vale, vale. punto. Perfecto. Fran, Dime. las familias, o sea, esta continuidad de la especie, las familias, ¿son pactos del humano de alta conciencia o son pactos que hace el alma, con lo cual hay algo que podría estar enredado en la misma familia? Porque de hecho no todas las familias son maravillosas, hermosas, familias tipo, o sea, suceden cosas así también. ¿Cómo se conforma esta organización de familia? Bien. La familia es un programa. Es un programa que nos une por botones a diferentes humanos de alta conciencia para vivir experiencias. Hay humanos que están, digamos, dentro del el árbol genealógico vibracional, compartiendo con diferentes miembros de su familia, pero no quiere decir que sean todos. Hay humanos de alta conciencia que no pertenecen realmente a esa familia que no sea genéticamente.
O sea, genéticamente perteneces, pero por vibración Por no linaje perteneces, energético no. Ok. no perteneces. Entonces hay un choque entre ellos y tú. Tú vienes a vivir unas cosas y ellos vienen a vivir otras cosas. Por eso a veces está esta sensación de no encajar en la familia. Correcto. Bien. ¿Y Entonces, entonces? todo ese programa se puede reprogramar, se puede eliminar o se puede hacer que no te afecte por el torbellino de la emocionabilidad como te ha estado afectando hasta ahora. Cuando hablábamos Claro. de lo fácil que es salir de la culpa, el programa de familia se mueve mucho en la culpa. Totalmente. Es donde creo más se mueven las relaciones. ¿No? Claro, Familia, claro, pareja, digamos, es donde la culpa se cultiva casi, ¿no? claro. Entonces, si tú sales de esa culpa, automáticamente todo se va a equilibrar. ¿Y cómo sería salir de esa culpa? No significa cortar lazos con la familia, porque eso también puede generar culpa. No, quiere decir, haz lo que tengas que hacer sin culparte por ello. Es decir, si en un momento determinado le tienes que decir a tu padre, papá, hoy no voy a ir a cenar con vosotros, hazlo. Y si decides ir a cenar con ellos, hazlo, pero no te sientas culpable porque no querías ir en el fondo. La culpa es uno de los grandes medios de alimentación que tienen las conciencias sólidas con nosotros. Bien, Por eso se fomenta. bien. Ahora vamos a cerrar un poco la idea, pero sé que esto cada vez se abre más, ¿no? Eh, Hay una cadena, si uno mira en todas las especies, ¿no? Donde para que exista el equilibrio de un ecosistema, siempre hay una especie que se alimenta de la otra, ¿sí? Yo venía, como venimos escuchando esto de que nosotros somos alimentos, somos una granja, somos alimentos de otras especies, que al principio da como cierto horror, ¿no? Escuchás la noticia y como, uy, ¿cómo que alguien come de mis emociones? ¿No? Como alguien se alimenta de mi alegría o se alimenta de mi dolor. Ujú. Y un día desperté y pensé, pero ¿en qué me perjudica que alguien se alimente de esto si yo formo parte de una cadena, ¿no? De un ecosistema que está bien, no viene un monstruo a comerme y se lleva mi brazo, pero digamos, esto no pasa. Pero si mi emocionalidad da de comer a especies más sutiles o diferentes, ¿tiene algo de malo eso? Nada es bueno, nada es malo. Siempre Por lo eso, hemos entonces dicho. digo, no, saquémosle el dramatismo a eso. Claro, el romanticismo como yo le llamo. Saquémosle todo eso y ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar, primero, que esa es una maravillosa y fantástica experimentación la que estamos viviendo. Segundo, que eres eterno. Tú nunca vas a morir realmente. La muerte es simplemente un paso de una habitación a otra. Pero tú no vas a dejar de existir como humano de alta conciencia. Quítale todo el dramatismo a que se están alimentando de ti, a que te están poniendo una mala alimentación, a que las ondas son negativas para ti, a que el aire está intoxicado y te darás cuenta de que todo fue un gran dinosaurio que cuando le pusiste la luz encima, cuando le pusiste la luminiscencia, se quedó en una pequeñita hormiga. Realmente no hay nada que te pueda hacer daño, porque tú eres lumínico y eres eterno. Con lo cual, ¿de qué te preocupas? Qué silencio este. Sí, me quedé pensando en esto último que estabas diciendo, en cómo se vive, digamos, a ver, cómo se vive sin esa preocupación.
en equilibrio, en plenitud. Realmente ahí, en ese momento es cuando empezamos a vivir. Todo lo demás fue un torbellino que nos llevaba por un lado para otro, ahora corriendo detrás de este, ahora corriendo detrás de aquel, ahora le pido al santo, ahora aquel que le he pedido hace 2 semanas todavía no ha hecho nada, ahora estoy pidiéndole al banco un crédito y el banco me dice que me deniega el crédito. Todo eso es una parafernalia que nos hemos ido creando nosotros poco a poco y que cada vez le hemos dado más poder y más poder y más poder y más poder. Ok, con lo cual sacándole ese poder y entendiendo que la cosa va por otro camino, otro carril, que sería el reconocimiento y el reconocimiento que somos humanos de alta conciencia, pero tú en el último programa hablamos del sentir. Ujú. ¿Cómo se siente ser? ¿Cómo se siente acá, ahora mismo, en esta charla? ¿Por qué no nos llevas al sentir de que somos humanos de alta conciencia? ¿Notas la diferencia en la voz? ¿Nota la quietud? ¿Sientes como ahora mismo en un instante todo ha dejado de ser importante? ¿Solo ha sido un instante? Y ese instante le va a continuar otro instante y ese otro instante le va a continuar otro instante. Y no hay nada realmente ahí afuera que te esté afectando en este justo instante. Pues eso es sentir. No, no es nada más que eso. Es que es tan simple volver a ser un humano de alta conciencia o volver a conectar con el humano de alta conciencia que eres, que por eso se entiende que este mundo esté continuamente lleno de preocupaciones, de cosas, de que este me dijo, que el otro cuenta, que cuando si nos paráramos 5 minutos y respiráramos profundamente, el pecho se expande. La calma va a ti directamente porque siempre fuiste calma, siempre fuiste equilibrio, pero se te olvidó. Aquí vinimos a ser felices, vinimos a un gran parque de atracciones que se monta para nosotros y nos encargamos de ver si el columpio este le falta un raíl, si el otro está comiendo palomitas y yo no puedo comer palomitas, y nos distraemos tanto ¿Y de lo que dónde queda, realmente tenemos que hacer. claro, dónde queda el sentido de la vida entonces? Porque si el humano de alta conciencia decide encarnar y vivir la experiencia como asesino, como ladrón, como lo que fuera, y eso no trae paz, claramente, eh, ¿Por qué ¿cuál? crees que no trae paz? Porque es imposible vivir con paz siendo una persona que está perseguida, que permanentemente vive en contacto con la agresión, digamos, yo no veo el aspecto saludable de eso, tranquilo. Me parece que es una persona que vive con mucha alerta, ¿no? Pero Eh, lo estás viviendo desde el personaje, no lo estás viviendo desde el humano de alta conciencia. sí, En el perfecto. momento que tú lo estás viviendo desde el humano de alta conciencia y sabes por qué lo estás haciendo, ¿Qué pasa? no hay nada que te pueda hacer sentir mal.
O sea que Porque tú estás, lo haría y lo haría con tranquilidad. O sea, sería una asesina tranquila. No. es O que, dejaría de asesinar. ¿Cómo se entiende? Lo estamos claro, poniendo en un extremo, ¿eh? claro, Cuidado no, esto para no tomarlo no, literal no, 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 tampoco. no, no. Dejarías de asesinar en el momento que tomaras conciencia, desde la alta conciencia de lo que estás haciendo. Pero entonces es como el humano de alta conciencia decide encarnar para ser un asesino, para Sí, un día ese asesino darse cuenta que es un humano de alta conciencia para dejar de ser asesino. Es un sí. chino esto, es un chino, Es un juego, un chinazo, un juego chino. un juego. Joder, No, no, no lo bueno. califiques, es un juego. No, es más fuerte que yo. Claro, es más fuerte que yo, Fran. Bueno, Fran, tenemos que cerrar. Cómprate un Este juego, programa ha sido exquisito para cómprate mí. un juego de realidad virtual y juega al juego de realidad virtual durante un rato. La diferencia es que aquí estás jugando permanentemente ese juego de realidad virtual y no puedes diferenciarlo. Entonces, si tú te tiraras 50 años jugando el mismo juego de realidad virtual, Tarea loca. te creerías tu personaje. Y si en ese juego tú actúas como a un asesino, te creerías que eres un asesino. Cuando ni murió nadie realmente, ni tú eres un asesino. ¿Por qué? Porque el otro, el que supuestamente has asesinado, es otro humano de alta conciencia que está en décima dimensión tranquilamente sin tener ningún problema. Bueno, vamos a ir cerrando la charla, Fran. Vamos a continuar con esto. Eh, Mira, si quieres te doy un último ejemplo. a ver, ¿Has visto Gran Hermano? no, no, muy poco cuando empezó, no, no. Vale, No he sido consumidora de Gran vale. Hermano para Pues nada. Gran Hermano es un juego en el cual la gente que está jugando y que está compartiendo esa casa siente eh, amplificado todas las emociones de tal forma que cuando alguien sale de la casa se llora, se sufre, porque parece que se ha muerto y el otro va a la habitación de al lado. Sobre todo cuando íbamos a los primeros programas, ¿vale? Hoy por hoy ya está demasiado desvirtuado. Pero cuando íbamos a los primeros programas, la gente, cuando alguien abandonaba la casa, era como que había muerto. Entiendo el Pues punto que vas, sí, 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 claro, entiendo. extrapólalo aquí y te darás cuenta. Bien, Fran, vamos a cerrar de todos modos, fue muy esclarecedora la charla en muchos aspectos. Amerita en lo personal, lo volveré a escuchar también. Y decirle a la gente, bueno, porque acá siguen llegando preguntas, ¿no? Como es esta rueda de encarnaciones que podríamos un poco profundizar en el tema, ¿no? Sí, El, si lo recordamos o no y todas estas cosas especialmente que se han hablado sobre el karma, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos decís cómo hacer porque están preguntando por lo que sugeriste que está en tu canal de Telegram, es un ejercicio? sí, es un ejercicio. Sí, Bien. y está en el canal Danken, está en YouTube en el canal Danken. Ah, Es ok, conversación con la conciencia. perfecto. Bueno, entonces, en el canal de YouTube, busca, de YouTube, que es canal Anken, Anken, sí, vamos a ah, deletearlo para los que nos están escuchando nada más, es con K, doble E y doble N, eso es. Anken, así lo buscan. Está este ejercicio. Y si no, que vayan a tu canal de Telegram, Que me pidan entrar en pastilla roja y ahí Pastilla está Roja, también. En ¿no? pastilla roja, que es el grupo, y ahí ya van a encontrar fácilmente el ejercicio. Bien.